La dotación de agua que te da el Estado para las personas físicas o morales. Y la privatización es el proceso mediante el cual los organismos operadores municipales abren la participación del sector privado a la administración del agua. Pero siempre esta apertura ha implicado agandalle, ha implicado malos servicios del agua, ha implicado cobros excesivos, ha implicado restricciones arbitrarias del líquido. Entonces hay que tener muy claro todo esto. Este tipo de cosas se pueden ver en los talleres que tenemos en la Escuelita del Agua. La Escuelita del Agua es un proyecto que colabora directamente con la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Y bueno, todo esto lo podemos, digamos, en un determinado momento acordar y compartir talleres. Pudiéramos estar compartiendo talleres, sobre todo en esta zona que nos queda más o menos cerca, y el contacto se podría hacer a través de la compañera Lisbeth, que está aquí presente, y adelante podemos aplicar un taller de lo que es una Contraloría, porque la Contraloría abarca todos estos problemas, compañeras y compañeros. Y bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué onda con el agua residual? Bueno, evidentemente todos debemos tener claro que el derecho humano al agua consagrado en el artículo 4 constitucional no únicamente habla del derecho humano al agua, sino habla también del saneamiento. Y esto quiere decir que los usuarios del agua de diferentes niveles, ya sea los organismos operadores municipales o las empresas, tenemos la obligación de sanear las aguas, ¿sí? Las aguas residuales. Evidentemente hay una diferencia muy grande, compañeras y compañeros, entre aguas residuales domésticas y aguas de uso industrial. Esa diferencia hay que tenerla muy clara, porque muchas veces las empresas generan aguas residuales de tipo industrial que las mandan a los drenajes donde va el agua doméstica y se hace una contaminación brutal. En México, la ley de aguas nacionales vigente tolera la contaminación del agua, porque hay un artículo, en este momento no lo recuerdo, pero lo podemos ver en los talleres, que dice: tanto los organismos operadores municipales como las empresas que reciben dotación de agua de Conagua tendrán la obligación de tratar sus aguas residuales. Pero unos párrafos más adelante dice: pero en caso de que no lo puedan hacer, entonces en la ley de derechos de agua estará previsto que puedan pagar por su derecho a contaminar. ¿Se fijan? Y esto hizo Germán Larrea en Sonora, compañeras y compañeros, cuando en el 2014 un derrame industrial de una de sus minas contaminó gravemente varios ríos en Sonora. ¿Y qué hizo don Germán Larrea, el dueño de la Minera México? Pues pagó una lanita. Y ahí anda feliz el señor contaminando, ¿no? Le dicen el varón tóxico de la minería. Y así como Germán Larrea, muchas empresas en México contaminan el agua y pagan derechos por contaminar. ¿Cómo ven? Sin embargo, nuestra ley dice otra cosa. La iniciativa que nosotros estamos impulsando dice que los que no traten sus aguas residuales pierden la concesión. Es decir, aquí ya se trata de tomar medidas radicales. Y esto se tiene que dar, porque no es posible que el 70% de las aguas de la nación estén contaminadas, compañeras y compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Y las empresas, pues felices de la vida, ¿no? Hay otra pregunta acá. ¿Cómo vetar la venta del agua? Hablaron de las jugueras y de las refresqueras, ¿no? Pues es que también en nuestra ley se plantea que se deben de cancelar o de restringir
las concesiones de agua en donde haya alto estrés hídrico. Y la cuenca en donde estamos parados, la cuenca de México, ya tiene un alto estrés hídrico. Cada 3 años, la Comisión Nacional del Agua publica estudios de disponibilidad de los acuíferos subterráneos y resulta que los 4 acuíferos más importantes de la cuenca de México tienen niveles de sobreexplotación graves, ¿sí? Y por tanto, si esta ley se aprobara, entonces se tendrían que restringir o cancelar muchas concesiones de agua, precisamente porque el derecho humano al agua privilegia el uso de agua para consumo doméstico humano. Entonces, no se vale, ¿verdad?, que las empresas tengan un montón de agua, mientras que las colonias y los barrios pues están sufriendo de restricciones, de tandeos, de todo eso. O sea, tenemos en nuestras manos la posibilidad de solucionar muchos de los problemas que se están presentando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizarnos, pero organizarnos de a de veras y entrarle en que vamos a vigilar lo que está haciendo el gobierno, en que vamos a amarrarle las manos a todos estos presidentes municipales que siguen promoviendo la urbanización, porque así como hay un cártel inmobiliario en la Ciudad de México, en el Estado de México también hay un cártel inmobiliario, y que lo originó Arturo Montiel Rojas cuando fue gobernador del Estado de México, y que los otros le han seguido, pues. Entonces, ¿cómo evitar el calentamiento global? Pues protegiendo las zonas forestales, agrícolas y de recarga del acuífero. ¿Cómo podemos evitar los abusos? Pues vigilando la actuación de la autoridad, luchando para que se apruebe la Ley General de Aguas que México necesita, que en definitiva sería una muy posible solución a las problemáticas. Hay una pregunta también en relación a lo que es la lucha por el rescate a la laguna de Zumpango. Me gustaría que la compañera Lisbeth pudieras responder a esa pregunta, por favor. Sobre todo lo de los presidentes municipales, ¿no? Sí, por acá comentaban cómo se vació la laguna de Zumpango. Pues justo, pues ya dejaron. La laguna de Zumpango era un vertedero de aguas negras que venían de diferentes lugares, Presa Madín, Lago de Guadalupe y todo eso. Entonces, pues cerraron las compuertas, ya no dejaron llegar, dejó de llover, tampoco se ha podido recargar. ¿Y dónde se fue toda esa agua? Pues justo, no es casualidad que hace algunos años se construyera el túnel emisor Oriente, el TEO, que es propiedad de don Carlos Slim. No, perdón. Aguas concesionadas, más que nada. Para Carlos Slim. Entonces esas aguas seguramente alguien las está acaparando y alguien se las está vendiendo a alguien y ya no llegan a este puerto. Ahorita se van a volver a abrir. Hay también otra interrogante, porque presidentes municipales declararon, sobre todo de Jaltenco y de Nextlalpan, declararon que el ejército las había mandado a cerrar las compuertas porque ponían en riesgo el tráfico aéreo de los aviones de Santa Lucía ahora con las aves migratorias. Entonces eso comprometía el tráfico aéreo. Parece que esa hipótesis ya fue desechada, habría que ver, pero justo ahorita a la exigencia del pueblo organizado se va a volver a llenar, pero primero se tiene que limpiar. ¿Por qué? Porque tiene mucho lirio. Y el lirio pues no es una planta como muy nativa de Zumpango, entonces se tiene que retirar todo ese lirio. Se va a raspar una profundidad para que no vuelva a crecer el lirio y se va a llenar, pero ahora cambiando el paradigma de visión de usa el agua y tírala, sácala quién sabe a dónde. No, ahora se va a hacer plantas tratadoras de agua y humedales también, para que vayan limpiando toda esa agua y se vaya recirculando. Parte de esa agua se va a dar a los campesinos de la región, y como se piensa que va a haber sobrante, pues se va a mandar a algunos pueblos y comunidades cerca de la región. Claro que se va a recuperar también la situación pues turística, pues las canoas y la gente que ejercía la actividad comercial ahí, también se va
a seguir realizando, ¿no? Y como les decíamos en un foro que tuvimos en días pasados, sí estamos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es que al ratito veamos a la laguna de Zumpango como un pueblo mágico en donde tengamos Oxxos y tengamos otro tipo de tiendas, que el dinero no se quede en la región. Tiene que estar con la gente que ejercía la actividad comercial anteriormente, ¿no? Porque recordemos que primero en tiempo, primero en derecho. Entonces los primeros que deben de seguir gozando de esas ramas económicas, pues es la gente de ahí de la región. No nada más Zumpango, porque recordemos que la laguna la compartimos con Teoloyucan, Melchor Ocampo y otros municipios vecinos. Entonces se está pensando en un programa integral. Se está invitando a muchos grupos, sobre todo los ejidatarios, juventudes, infancias, comunidades de riego, comerciantes, para que en conjunto, junto con Secretaría del Agua, se delinee bien ese proyecto. Esperemos lograrlo, pero ya al menos ya hay una firma de intención y eso pues ya es un gran avance. Entonces, bueno, ya aprovechando que tengo el micrófono y que por acá el último compañero que habló proponía algo muy interesante, que era plantear lineamientos para la defensa del agua. Él planteaba una propuesta para que en cada región de la que ustedes vengan se integre un comité en defensa del agua. Y pues yo desde Escuelita del Agua México les digo que bienvenidos. Nosotros somos una red regional que nos constituimos en el año 2017, principalmente sistemas comunitarios del agua, es decir, gente que todavía en los pueblos le damos el agua a nuestra misma gente. Posteriormente se acercaron personas que no reciben agua del pueblo, sino de organismos descentralizados como los ODAPAS. Y ellos dijeron, pues nosotros queremos también capacitarnos para ver cómo exigirle a mi organismo que me dé agua de calidad, de cantidad y con las características que la ley dice. Entonces, ¿qué hacemos en la Escuelita del Agua? Pues justo nos formamos, los que no teníamos alguna formación en el tema hídrico, nos capacitamos y actualizamos los que ya tenemos pues ciertas nociones, pero recordemos que esto cambia a diario, ¿no? Entonces tenemos que estar continuamente actualizándonos. Si Escuelita del Agua no estuviera actualizándose, no nos hubieran invitado la diputada Beatriz Villegas en marzo pasado a formar parte de la ley que está impulsando para el cambio del Estado de México. Nos invitaron hace un año a un foro, nosotros contribuimos con muchas propuestas en materia hídrica y nos dio mucho gusto en meses pasados escuchar que todas las propuestas que vertimos en ese foro ya están en la ley. Pero ahora, pues justo la guerra que está luchando la diputada es que la Cámara de Diputados local pase en la ley, que es lo mismo, el mismo problema que tenemos a nivel federal. Ya también salió por ahí otra diputada, que también es de Morena, pero que ella tiene otra visión, no de pueblo, en donde todo está prácticamente haciendo una copia fiel de la ley de Carlos Salinas de Gortari. Entonces también nosotros hay que estar bien al tanto de que pase una ley con enfoque de derechos humanos y no pase la ley privativa que propone la otra diputada de apellido Cetina, me parece. Entonces, pues sí, hay que entrarle, porque pues tarde que temprano vamos a tener que salir a defender el agua, ¿no? Y qué mejor que sea temprano y qué mejor que sea organizado e informado. Gracias. Bueno, compañeros, pues ahí están las respuestas. Aquí es también que nosotros nos organicemos en este tema, ¿no? A continuación, pueden mencionar los comités que están presentes: Esmel, Echeguía, Barrientos, Colonias Unidas de Naucalpan, Hielo Tejamanín, Atizapán de Zaragoza, La Blanca. Continuamos con el evento. Tenemos la participación de la maestra Teresa Costa López de la NUE, situación actual del proceso negociador con el gobierno federal. Le aviso que son 15 minutos. Bueno, a ver si el reloj lo marca. Buenos días, compañeros, más bien tardes. Vamos a despertar un poquito a la gente porque están dormidos. Se ve, se siente, ANU está presente.
se ve, se siente, ANU está presente, se ve, se siente, ANU está presente, hombro con hombro, codo con codo, usuarios somos todos, hombro con hombro, codo con codo, usuarios somos todos. Bien, antes de continuar, quiero felicitar a los compañeros que participaron antes que uno y sobre todo por el tema tan importante que es el asunto del agua. Recordemos que nuestro foro precisamente es agua y electricidad, derecho o mercancía. Y en sí creemos que el asunto que nos conlleva a nosotros, nuestra problemática como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, pues es importante mencionar que el asunto de la electricidad tiene relación también con el tema que acaban de mencionar los compañeros de el agua, del asunto que tienen los compañeros del CITINTA. Y bueno, antes que otra cosa, quiero hacerles hincapié que se hizo un balance con respecto al proceso de negociación que tenemos con el gobierno federal. Recordar que dentro de unos cuantos meses más cumpliremos 14 años de habernos constituido como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Y obviamente dentro de esto, nosotros como organización luchamos contra las políticas implementadas por los gobiernos neoliberales y que obviamente arrastran una historia negra de represión, de marginación, de miseria, de hambre, privatización y muerte. Esto, compañeros, tiene que ver con el sistema capitalista en el cual estamos viviendo, un sistema capitalista voraz que se recrudecen precisamente en estas etapas de los gobiernos neoliberales. En este presente sexenio no es que nosotros no querramos decirlo, pero efectivamente también está pasando y hemos en varios momentos hecho un análisis que este gobierno presente también tiene de continuidad neoliberal. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, han de recordar que fue extinta lo que es Luz y Fuerza del Centro, obviamente con un aparato de Estado represor, y que esto puso en predicamento pues a los compañeros que anteriormente estaban en esta empresa de Luz y Fuerza del Centro. Esto no solamente nos afectó a ellos en la parte laboral, sino que también a nosotros como usuarios hemos llevado a cuestas en la agresión constante de Comisión Federal de Electricidad, que asumió de manera usurpadora el hecho de que nos estuviera cobrando recibos sumamente excesivos, facturaciones que les llegan a los usuarios que son impagables, los cortes de electricidad. Este tipo de cosas, compañeros, obedece precisamente a lo que es la política neoliberal del gobierno de Felipe Calderón. Claro está que esos recibos locos que nos llegaron a todos los usuarios y que nos ponen en la unidad de estar en la lucha por buscar que se resuelvan nuestras demandas, tienen que ver precisamente con lo que hizo posteriormente Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales. La reforma energética de 2013 es lo que nos mantiene ahorita en esta situación de que no se han resuelto las cosas, aún a pesar de que se diga que en este gobierno de la 4T ha hecho cosas para poder poner la reforma energética y que pudiera cambiar las cosas. No es así, compañeros. Prevalece la reforma de Enrique Peña Nieto. Sigue esa tendencia
Y nosotros hemos visto que actualmente, sobre todo en la zona oriente del Estado de México, se están implementando nuevamente los procesos de ir cambiando la infraestructura y que pone a los compañeros en una situación de defensa ante Comisión Federal de Electricidad y el asunto también contra la gente que los acompaña, que son en este caso las policías tanto estatales, municipales y la Guardia Nacional, que también hace su presencia para proteger no a los usuarios, sino a Comisión Federal de Electricidad. Esto, compañeros, nosotros lo hemos visto que es necesario que tengamos en cuenta que dentro de la historia y la memoria que tiene la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y en la cual estamos inscritos nosotros por el hecho de participar en las diferentes acciones que son marchas, mítines, plantones, todas las actividades que hemos llevado a cabo, como esta que tenemos ahorita, que es el foro de la Regional Norponiente. Pues obviamente sabemos que tuvimos un plantón en el 2017, a mediados de abril, que esto nos conllevó a estar presentes casi durante 46 días afuera de la CFE de Reforma Insurgentes. De ahí se desprende uno de las minutas más importantes que tenemos y creemos que es la base fundamental para encontrar una vía de solución y que es la que siempre estamos enmarcando en las mesas de negociación para que esta respuesta por parte del gobierno federal se dé. Esa minuta del 23 de mayo de 2017 contiene elementos importantes, compañeros. Por ejemplo, uno de los compromisos como parte de la Asamblea Nacional de Usuarios era el entregar listados al gobierno federal en este caso y a la Comisión Federal de Electricidad para que en este caso se viera el trato del monto de la cartera vencida y lo que se acumulara, con la intención de que esto pudiera llegar en esta mesa de negociación y se pudiera resolver el asunto de los adeudos de cada uno de nosotros. El asunto también de la regularización de los usuarios mediante un contrato de luz, porque nadie de nosotros tenemos contrato con Comisión Federal de Electricidad, ¿o sí los tenemos, compañeros? Nadie los tenemos en todo lo que es la zona centro del país, donde antes estuvo Luz y Fuerza, nadie tiene un contrato. Esto tiene que colocarse, compañeros, porque a final de cuentas, si nosotros tuviéramos otra alternativa para poder colocar que nosotros hiciéramos un contrato con otra empresa, lo haríamos. Pero de entrada sabemos que solamente está Comisión Federal de Electricidad en estos momentos. Creemos que esta parte es importante y sobre todo quiero leerles este asunto que conlleva a la regularización de los usuarios porque está en esta minuta del 23 de mayo. Dice: el asunto de la regularización de los usuarios mediante un contrato de luz que fuera de manera voluntaria, que así lo quisieran y que a partir de ese momento comenzarían a pagar compromiso de la CFE y si existiera otra opción, como suministradora se comprometen siempre y cuando exista la solicitud ante la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Se comprometen a realizar las gestiones necesarias. Antes había una propuesta, compañeros, pero a partir de eso, bueno, estamos nosotros considerando que nuestra minuta sigue vigente. El compromiso de la CFE de suspender a la brevedad, en tanto no se resuelve el conflicto y persiste el diálogo, las acciones que tienen que ver con los cobros extrajudiciales, cortes arbitrarios y denuncias ante la Procuraduría General de la República a los usuarios de la NUE. Hoy se llama Fiscalía General de la República, compañeros. ¿A cuántos de nosotros no nos están llegando documentos que te dicen tienes 3 días para pagar esto o hay corte de luz? Levanten su mano quienes de ustedes les están llegando esos avisos, compañeros. Son poquitos.
Yo creo que la mayoría nos defendemos, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, esto es como que hubo una señal que se les dijo en la mesa de negociación que se tenían que detener para evitar estar, en cierta manera, violentando a los compañeros en el territorio. El otro punto que es muy importante es el asunto que se refiere precisamente a este arribo, compañeros. Tuvimos una mesa de negociación también durante el proceso que inició con un segundo plantón en la Secretaría de Energía. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en ese plantón ahí en Insurgentes? Levanten su mano los que estuvieron ahí presentes, compañeros. De la mayoría. Eso es bueno. Esto, compañeros, si ustedes no mal recuerdan, el día 3 de diciembre, cuando asumió el poder ya el gobierno de la 4T, la secretaria Norma Rocío Nale dijo que nos iba a dar una respuesta integral para la solución al conflicto. Creímos en ella en ese momento y todos votamos, así como lo acabaron de hacer ustedes ahorita, dimos ahora sí la confianza de que nos iba a resolver el problema. Pasaron ya los 6 años y ahorita no hemos visto la respuesta a la que nosotros quisiéramos haber tenido antes de que termine este sexenio. Sin embargo, sabemos que en estos 6 años se han mantenido las mesas de negociación de manera muy importante, sobre todo con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, Profeco, Unidad de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y la CFE. Quienes colocamos las formas o los elementos importantes dentro de nuestro proceso de negociación somos nosotros, compañeros. Los compañeros que estamos en la mesa de negociación, y obviamente hay que reconocer la participación muy importante de nuestro compañero Juan Carlos Escalante Aguilar, quien de alguna manera coloca elementos para que estas minutas tengan un impacto, sobre todo en la toma de decisiones que nosotros tengamos en esta mesa de negociación. El día 11 de julio de 2019 se establece en la Secretaría de Energía, a presión de todos los usuarios que fuimos en un mitin a la Secretaría de Energía, de que se estableciera la mesa de negociación con carácter interinstitucional, representativa y resolutiva, y obviamente ellos colocaron que fuera la Secretaría de Gobernación quien convocara a las reuniones y a las dependencias. Esos acuerdos están establecidos ahí, compañeros, y nuestras demandas obviamente son concretas. Es el asunto del borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, que sea elevado a rango constitucional, la electricidad como un derecho humano. Porque hemos dicho nosotros que aún cuando se menciona de refilón en las propuestas de iniciativa de parte del gobierno federal, no las coloca realmente para que ya se establezca como un derecho humano en la Constitución. Sí lo menciona, pero no lo plasman, que es cosa distinta a lo que nosotros hemos estado luchando. De hecho, se han hecho iniciativas de ley que se han entregado a la Cámara de Diputados y lo que han hecho es recibirlas, guardarlas y dejarlas así, ahora sí que en el escritorio, sin sacarla para ser aprobada. Esto nosotros hemos sido testigos porque hemos ido a la Cámara de Diputados en movilización y exigiendo que la Casa del Pueblo realmente legisle para el pueblo, y no lo ha hecho, o sí lo ha hecho, compañeros. Por eso nosotros consideramos que nuestra lucha, aun cuando sabemos que llevamos varios años, no es para que nosotros echemos marcha atrás, muy por el contrario, tenemos que levantar, ser firmes y en esta cuestión continuar con nuestra lucha. Es necesario recordar, compañeros, que en esta etapa coyuntural del proceso del 2018, cuando arribó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, él mismo hizo su compromiso con respecto a estas demandas que acabamos de mencionar. De hecho, están en la Hemeroteca Nacional, es decir, hay documentos periodísticos donde se pone la parte donde él exclama o dice que sí va a haber un borrón y cuenta nueva y una tarifa social justa. Tan es así que ustedes cuando salen a las marchas llevan en las mantas esas pancartas que se han hecho para que todos difundamos el compromiso incumplido que hasta ahorita no ha hecho el presidente. En relación con esto, compañeros, creemos que es importante que resaltemos que el gobierno dijo que él iba a gobernar para primero los pobres, el pueblo manda y el gobierno obedece. Nosotros hemos mandatado pues al gobierno y lo hemos hecho en varias ocasiones, casi 14 veces hemos estado en el Zócalo y le hemos exigido audiencia pública y de él no ha salido una respuesta clara. Simplemente cierra la puerta de Palacio Nacional y es un diálogo con la puerta de oídos sordos, puertas cerradas, y para nosotros estar afuera en la calle exigiendo sin ser escuchados. Sabemos que el diálogo que se mantiene en la Secretaría de Gobernación, en las dependencias, con las dependencias, pues ha sido esa de administración de tiempos, de administración del conflicto, porque sí nos atienden, sí nos escuchan, están ahí, pero la respuesta que queremos todavía está como que pensándose que tenemos que buscar la manera de avanzar y construir una victoria. De hecho, compañeros, el que hayamos nosotros visto de manera indiscriminada el hecho que se dio la condonación de adeudo a los más de 600,000 tabasqueños, eso está prohibido por parte de la Constitución. Es necesario, compañeros, que nosotros en este proceso pues busquemos la mejor forma de poder avanzar. De entrada consideramos en la Coordinación Nacional que nuestra lucha tiene que ir en 3 vertientes. Una, la ruta política que corresponde a nuestra movilización, negociación, movilización, la ruta jurídica para buscar una alternativa a través de el apoyo que se ha tenido por parte de algunos abogados que hemos tenido contacto con ellos, sobre todo en este terreno de la electricidad como un derecho humano, y la ruta legislativa, que son las propuestas que se tienen para poder llegar a alcanzar que la electricidad sea un derecho humano y beneficio para todos. Compañeros, creemos que las mesas últimas de negociación que se han tenido han sido importantes porque de ellos se derivan estas minutas que quizás todos las tengan, y si no, pues ya los compañeros tendrán que entregárselas para que ustedes la lean. Obviamente sabemos que en ella se consideran los elementos más importantes que se refieren en la del 25 de enero de 2024, que habla sobre lo siguiente. Con los argumentos presentados como 9 hasta ahorita se han firmado en las minutas de acuerdos con elementos importantes que permiten una ruta de solución que se establezcan y que tengan que trascender en el proceso que viene con los siguientes ejes. 1. Situación jurídica del contrato del suministro básico de energía eléctrica entre el usuario y la Comisión Federal de Electricidad. Esto tiene que aclararse, compañeros, porque nosotros sabemos que no tenemos contrato con Comisión Federal, pero sí es necesario que se establezca esta situación en la mesa de negociación. Otra es tomar en cuenta las disposiciones administrativas de la CRE de la fecha del 18 de febrero de 2016. El siguiente es analizar la posibilidad de aplicar el convenio para condonar la deuda similar al que operó en el estado de Tabasco. Si a Tabasco le dieron adiós a tu deuda, ¿nosotros qué queremos, compañeros? Si a Tabasco le dieron adiós a tu deuda, ¿qué queremos nosotros? Borrón y cuenta nueva. Y otro de los puntos importantes es colocar siempre
el hecho de que tenemos esta minuta que marca una ruta importante para alcanzar lo que es nuestra solución al conflicto. Claro está que nosotros de antemano tenemos que ser más incisivos, más participativos y no bajar la guardia, compañeros, porque independientemente de eso, el hecho de que hayamos acumulado más de 200,000 firmas y entregadas a Palacio Nacional para que fueran resueltas nuestras demandas, eso se da en relación a la unidad que se mantiene con otras organizaciones sociales también, porque no somos los únicos los que tenemos una situación de demandas que no han sido resueltas, sino que existen otros sectores. Ya se ha buscado la necesidad de mantener la unidad y la lucha de manera activa. Así es que, compañeros, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Se ve, se siente, ANU está presente. Se ve, se siente, ANU está presente. Ni cansados, ni vencidos, hoy estamos más unidos. 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 Compañeros, aunque este proceso que se viene en este 2 de junio, nuestra ruta principal es mantener la lucha. No es que nosotros digamos que esta condición en la que ya se terminó este sexenio no hayamos conseguido absolutamente nada. Hay elementos para seguir luchando y mientras exista la voluntad, la participación, la organización y la negociación, creemos que tenemos que buscar nosotros que alcancemos la victoria. Así es que, compañeros, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Hasta la victoria siempre, compañeros. Se ve, se nota, en la nube no hay derrota. Continuamos con nuestro foro, agua y electricidad, derecho a mercancía. ¿Sí? Y eso que me faltó todavía. Sí. Con la presencia de los comités Marina Nacional, San Miguel Jalostó, San Fernando Huixquilucan, Cardonal Jalostó, San Pedro Jalostó, Ampliación San Pedro Jalostó, Río de Luz, Jardines de San Gabriel, Sagitario 5, Piedra Grande, Caracoles, Los Gordos, La Glorieta, Izcali Jardines, Jardines de Morelos. A continuación tenemos la participación de José Andrés García Ruiz, ANUE, Plan de Acción de la 13ª Asamblea Nacional de la ANUE. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a todos. Voy a intentar resumir mucho, pero la mesa se levantó más de 20 minutos. Bueno, miren, el plan de acción, primero para explicar el plan de acción, tenemos que explicarnos el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces hay un contexto que va desde lo internacional a lo local. Y en lo internacional vemos un contexto de confrontación por la hegemonía mundial entre dos potencias, ¿no? O dos bloques de potencias. Está Estados Unidos y la OTAN, y por otro lado China, Rusia, y que generan confrontación, ¿no? Esa guerra proxy en Ucrania, esa guerra de exterminio o genocidio que se está viviendo
en Palestina por parte del gobierno sionista, terrorista de Israel, pero también vemos una confrontación entre China y Taiwán con ciertos satélites, ¿no? Y vemos también que la lucha en Medio Oriente pues puede intervenir otros factores como puede ser Irán y otras naciones. Entonces vemos un mundo convulso en donde la hegemonía que se está buscando por parte de estos bloques generan pues ruptura en las cadenas de suministro, ruptura en las cadenas energéticas, y genera eso malestar social. Es decir, vemos un malestar social en todo el mundo, pero también vemos elecciones en México, estamos por ver elecciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos también que los partidos políticos no representan los intereses del pueblo, que los partidos políticos, independientemente de los colores de los que sean, están para representar los intereses de los grandes capitales, de los dueños del dinero. Y por eso vemos, por ejemplo, que en México la electricidad sigue siendo una mercancía y que el agua sigue siendo una mercancía, porque los partidos políticos del color que sean siguen privilegiando los intereses del gran capital. Y entendemos entonces que esos partidos políticos y sus candidatos son parte de ese sistema económico que cosifica todo, y por eso vemos que la electricidad y el agua son mercancías. Y en ese contexto nosotros decimos, ¿por qué no hemos logrado resolver el conflicto de la nube? ¿Por qué a 14 años del decreto de extinción de luz y fuerza del centro y a 6 años de un gobierno que se dijo de transformación, no hemos logrado resolver el problema? Y entonces tenemos que plantearnos a quién enfrentamos. ¿Sí? ¿Quién es el enemigo al que enfrenta la nube? ¿Es la CFE? Nosotros decimos sí es la CFE, pero la CFE apenas es el verdugo, el que nos ejecuta, ¿sí? Y detrás de la CFE, ¿quién está, compañeros? Pues está el gobierno, las instituciones, ¿no? Está la Profeco, la Fiscalía General de la República, las policías, el Ejército, la Guardia Nacional, etcétera, que son utilizadas para amedrentarnos, para cortarnos la luz, para hostigarnos. Y también están las fiscalías, los jueces, ¿no?, que nos llegan denuncias penales por robo de energía eléctrica o por oponernos a la obra pública federal. Es decir, el Estado mexicano en su conjunto, el gobierno federal en contra de los usuarios de la nube. Y luego entendemos que el Estado mexicano y el gobierno mexicano no son totalmente el enemigo, que son un instrumento de aquellos que sí son nuestros enemigos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues los dueños del dinero, los que utilizan al gobierno y al Estado para mantener las condiciones actuales y para mantener la electricidad y el agua privatizados. Eso hay que entenderlo. Entendemos que esos dueños del dinero son capaces de colocar un gobierno a partir de un fraude electoral. Son capaces de comprarle la presidencia y una esposa a otro candidato. Y fueron capaces de someter, si es que así fue, a un gobierno que se dijo de transformación y que llegó con el apoyo popular. Pero ahí hay que también discutir si es que lo sometieron o este gobierno se quiso someter, ¿no? Pero entonces, compañeros, entendiendo eso, entendiendo el enemigo tan grande que tenemos de frente, entonces comprendemos por qué a 14 años no hemos logrado resolver el conflicto. Porque para poder resolver